Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a sus clases de bioquímica. Este día hablaremos sobre las enzimas. Empezamos con lo más importante. ¿Qué es una enzima? Una enzima es un catalizador biológico. Es una proteína que acelera la velocidad de una reacción química específica en la célula. La enzima no se destruye durante la reacción y se utiliza una y otra vez. Una célula contiene miles de diferentes tipos de moléculas de enzimas específicos para cada reacción química particular. Las propiedades de las enzimas derivan del hecho de ser proteínas y de actuar como catalizadores. Como proteínas, poseen una conformación natural más estable que las demás conformaciones posibles. Así, cambios en la conformación suelen ir asociados en los cambios de la actividad catalítica. Los factores que influyen de manera más directa sobre la actividad de una enzima es el pH, la temperatura y los cofactores. pH. Las enzimas poseen grupos químicos ionizables, carboxilos, ácido carboxílico, grupos amino, urea, tiol, sulfidrilo, imiadisol, etc. En las cadenas laterales de sus aminoácidos, según el pH del medio, estos grupos pueden tener carga eléctrica positiva, negativa o neutra, como la conformación de las proteínas depende, en parte, de sus cargas eléctricas. Habrá un pH el cual la conformación será la más adecuada para la actividad catalítica. Este es el llamado pH óptimo. La mayoría de las enzimas son muy sensibles a los cambios del pH. Desviaciones de pocas décimas por encima o por debajo del pH óptimo pueden afectar drásticamente su actividad. Así, la pepsina gástrica tiene un pH óptimo de 2. La ureasa lo tiene a pH 7 y la arginasa lo tiene a pH 10, como lo podemos observar en la figura de la izquierda. Como ligeros cambios del pH pueden provocar la desnaturalización de la proteína. Los seres vivos han desarrollado sistemas más o menos complejos para mantener estable el pH intracelular. En la temperatura, la actividad enzimática en general, los aumentos de temperatura aceleran las reacciones químicas. Por cada 10 grados centígrados de incremento, la velocidad de reacción se duplica. Las reacciones catalizadas por enzimas siguen esta ley general. Sin embargo, al ser proteínas, a partir de cierta temperatura se empieza a desnaturalizar por el calor. La temperatura a la cual la actividad catálica es máxima se llama temperatura óptima. Por encima de esta temperatura, el aumento de velocidad de la reacción debido a la temperatura es contrarrestado por la pérdida de actividad catálica debida a la desnaturalización térmica, y a la actividad enzimática decrece rápidamente hasta anularse. El efecto de los cofactores sobre la actividad enzimática. A veces, una enzima requiere para su función la presencia de sustancias no proteicas que colaboren en la catálisis. Los cofactores pueden ser iones inorgánicos como los que les pondré en pantalla. Casi un tercio de las enzimas conocidos requieren cofactores. Cuando el cofactor en una molécula orgánica se llama coenzima, muchos de estos coenzimas se sintetizan a partir de vitaminas. En la imagen inferior podemos observar una molécula de hemoglobina, que es la proteína que transporta oxígeno, y su coenzima, el grupo hemo. Cuando los cofactores y las coenzimas se encuentran unidos covalentemente, a la enzima se llama grupos proteicos. La forma catálicamente activa de la enzima, es decir, la enzima unida a su grupo proteico, se llama holoenzima. Aquí les dejaré una tablita que les va a ser de mucha ayuda, es sobre la clasificación de las enzimas y sus propiedades bioquímicas. El mecanismo de la actividad de una enzima lo podemos observar en esta imagen. En la primera
dibujo o ilustración se ve la sustancia sobre la que actúa, se llama sustrato, que accede al centro activo de la enzima. En el segundo dibujo o ilustración, la enzima y el sustrato se unen mediante enlaces débiles formando el complejo enzima-sustrato. Se forma el complejo activado. Al acabar la transformación, se convierte en complejo enzima. En la tercera ilustración, finalmente el producto se desprende y sale al centro activo.